Número 5. Los asesinatos de Bardstown. Bardstown, Kentucky, ha sido llamada el pueblo pequeño más hermoso de Estados Unidos tanto por Rand McNally como por USA Today. La ciudad está ubicada entre Louisville y Lexington, y según el censo de 2010, tenía una población de 11.700 personas. También es el hogar de una serie de asesinatos sin resolver que pueden o no estar relacionados. El primer asesinato ocurrió el 25 de mayo de 2013. Alrededor de las 2:30 de la mañana, Jason Ellis, quien era un oficial de policía de Bardstown, tomó la salida 34 en la Bluegrass Parkway, que está cerca de Bardstown. Ellis acababa de terminar un turno y estaba tomando su ruta habitual a casa. Cuando tomó la rampa de salida, vio que había algunas ramas tiradas sobre ella. Así que estacionó su patrulla, encendió las luces de policía y comenzó a mover las ramas. Mientras movía las ramas, alguien armado con una escopeta calibre 12 emboscó a Ellis y le disparó 3 veces. Ellis tenía 7 años de experiencia en la fuerza, era esposo y padre de 2 hijos, y solo tenía 33 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado poco tiempo después por personas que iban al trabajo, y su arma seguía en su funda. Desde que uno de los suyos fue asesinado a sangre fría, el departamento de policía de Bardstown trabajó día y noche para encontrar al tirador. La policía determinó que fue un asesinato premeditado y que el asesino colocó los escombros en la carretera. Lo interesante de los escombros es que no provenían del área donde ocurrió el tiroteo, lo que significa que el asesino los llevó consigo. Lo que la policía no sabía era si Ellis era el objetivo o solo una víctima al azar. En los días posteriores al tiroteo, la policía recibió muchas pistas, pero no tenían ninguna pista sólida y el caso se estancó. Casi 11 meses después, el 22 de abril de 2014, el personal de la escuela primaria Bardstown se preocupó porque una de sus maestras de educación especial, Kathy Netherlands, de 48 años, no llegó a trabajar. Cuando alguien fue a revisar su casa, encontraron su cuerpo junto con el cuerpo de su hija de 16 años, Samantha Netherlands. El médico forense determinó que la madre y la hija fueron asesinadas la noche anterior a que las encontraran alrededor de las 8 de la noche. Kathy había recibido varios disparos, mientras que su hija murió por traumatismo contundente en la cabeza. Ambas víctimas también tenían cortes en el cuello. Al investigar el brutal doble homicidio, lo que desconcertó a la policía fue que no había un motivo para los asesinatos. Ni la madre ni la hija tenían enemigos, y no había razón para que alguien quisiera matarlas. El esposo de Kathy había muerto un año antes de los asesinatos, y la otra hija de la familia, la única sobreviviente, estaba en la universidad la noche de los asesinatos. Sin embargo, la policía sí tenía una pista. Una cámara de vigilancia grabó un Chevrolet Impala negro, modelo 2006 y 13, cerca de la casa de los Países Bajos, poco después de las 8 de la noche. Los Países Bajos vivían justo a las afueras de Bardstown, y el auto en la grabación de vigilancia se dirige en dirección a Bardstown. La policía entrevistó a cientos de personas y vio cientos de Impalas negros, pero eso no llevó a ningún sospechoso. El 4 de julio de 2015, apenas 14 meses después del doble asesinato, Chris Rogers, una madre de 5 hijos de 35 años de Bardstown, fue reportada como desaparecida por su novio con quien vivía, Brooks Howe. Brooks dijo que la última vez que vio a Rogers fue la noche anterior, alrededor de las 10 de la noche. Dijo que fue cuando se fue a la cama y que cuando lo hizo, Rogers todavía estaba despierta y estaba en su teléfono. El Chevy Impala color marrón modelo 2007 de Rogers fue encontrado 2 días después en la autopista Bluegrass. Tenía una llanta ponchada y dentro del auto estaban las llaves de Rogers y su bolso, pero Rogers no estaba por ningún lado. En octubre de 2015, el novio de Rogers fue identificado como el principal sospechoso de su desaparición. Más tarde ese mismo mes, el hermano de Brooks, Nick Houck, quien era oficial del departamento de policía de Bardstown, fue despedido de su trabajo después de fallar una prueba de polígrafo sobre el paradero de Rogers. La propiedad de la familia Houck fue registrada, pero no se encontró ningún rastro de Rogers. Una persona que buscó activamente a Rogers fue su padre, Tommy Ballard. En la mañana del 19 de noviembre de 2016, Ballard estaba cazando con su hijo en su propiedad, justo a las afueras de Bardstown. Su hijo estaba en otra parte de la propiedad cuando escuchó un disparo. Caminó hacia el sonido del disparo y encontró a su padre tirado en el suelo. Había sido asesinado por un disparo en el pecho. Hasta ahora la policía ha guardado silencio sobre la investigación de la muerte de Ballard, pero la familia de Ballard dice que en el mes antes de que lo mataran, él dijo que lo estaban siguiendo. La muerte de Ballard marca la quinta muerte, o desaparición, sin resolver en Bardstown desde 2013. Lo cual es un número bastante alto, son estimada de unas 14,000 personas en el momento de este video. Número 4. Jeanette Robertson.
En la primavera de 1982, Jeanette Robertson se mudaron al pequeño pueblo de Reed City, Michigan, que tenía una población de alrededor de 2.200 personas. Después de mudarse al pueblo, Jeanette consiguió un trabajo en la tienda departamental Gams. Ella trabajaba en el departamento de mascotas que estaba en el sótano de la tienda. La tarde del 19 de enero de 1000, Jeanette, que tenía 27 años, estaba trabajando sola en el sótano. Uno de sus compañeros de trabajo bajó al sótano y en la sala trasera encontró a Jeanette muerta en el suelo. Había sido brutalmente golpeada vestida. El médico forense determinó que Jeanette había sido golpeada con varios objetos que nunca se identificaron, pero todos eran artículos que se encontraron en la tienda. En cuanto a la hora de la muerte, fue entre la 1 y las 4. Increíblemente, aunque había empleados y clientes en el piso de arriba de la tienda en el momento del ataque, nadie vio ni escuchó nada sospechoso. Solo hubo un hombre que fue visto por 3 personas diferentes que podría haber bajado al sótano esa tarde, y los 3 testigos describieron al hombre a un dibujante de la policía. Desafortunadamente nadie reconoció el retrato del hombre y su identidad sigue un misterio. La policía también investigó al esposo de Jeanette, Alvin, como posible sospechoso. En el momento del asesinato, él y Jeanette estaban a punto de divorciarse y él estaba saliendo con otra mujer. Varios meses después, él se mudó de Reed City y se casó con la mujer con la que estaba saliendo. A Alvin, la polisposa como sospechosos y la familia de Jeanette no cree que él estuviera involucrado. La teoría más probable en cuanto al motivo según la policía y la familia de Jeanette es que el asesino pudo haber tenido sentimientos románticos por Jeanette. La familia de Jeanette la describió como amigable y en cierto modo ingenua, y alguien pudo haber interpretado su amabilidad como una señal de sentimientos románticos. Ellos piensan que el día en que la mataron, Jeanette lo rechazó y él perdió el control. Usó cualquier arma que pudo encontrar y la violó y golpeó hasta matarla. El hombre luego salió de la tienda y actualmente se desconoce su paradero. La familia de Jeanette Robertson espera que algún día alguien se presente con información sobre lo que sucedió esa tarde fatídica y con suerte les dé algo de consuelo. Christina Jessup. El 3 de octubre de 1984, Christina Jessup, de 9 años, fue dejada por el autobús escolar en su casa en Queensville, Ontario. Queensville es una pequeña aldea al norte de Toronto y tenía una población de no más de 1000 personas. Cuando Christina llegó a casa no había nadie porque su padre estaba en el trabajo y su madre estaba en el dentista con su hermano de 14 años. Más temprano ese día, Christina había hecho planes para nombrar amiga en un parque cercano a las 4 en punto. En algún momento entre las 3:30 y las 4 en punto, Christina salió de la casa, compró un paquete de chicle, pero nunca llegó al parque. Cuando Christina no llegó al parque, su amiga llamó a su casa, pero no hubo respuesta. A las 4:10, la madre y el hermano de Christina regresaron a casa donde encontraron la bicicleta de Christina en él. Su familia buscó en el vecindario, y cuando no pudieron encontrarla llamaron a la policía. Se buscó en Queensville, pero no hubo rastro de Christina. El 21 de noviembre de 1983 habría sido el 10º cumpleaños de Christina y su familia tuvo que soportarlo sin saber dónde estaba. En la víspera de Año Nuevo de 1983, la familia supo que no iban a recibir buenas noticias cuando vieron a su ministro y a la policía acercándose por la entrada. El cuerpo de Christina fue encontrado en un campo a unos 56 kilómetros al este de su casa. Había sido agredida sexualmente y apuñalada varias veces. Unas semanas después del hallazgo del cuerpo, la policía empezó a centrar su atención en un vecino de los Jessup, Guy Paul Moran, de 24 años. La policía lo consideró sospechoso simplemente porque pensaban que era un tipo extraño, ya que tocaba el clarinete en una banda y como pasatiempo era apicultor. También pensaron que era inusual que no ayudara a buscar a Christine ni asistiera a su funeral. Eventualmente la policía se enfocó exclusivamente en él. 2 detectives del caso persuadieron a la madre y al hermano de Christine para que cambiaran su versión sobre la hora en que regresaron a casa el día del secuestro. Llegaron a casa a las 4:10 y Christine ya no estaba, salió del trabajo a las 3:32 y no había manera de que pudiera haber llegado a casa antes de las 4:14. En cuanto a las pruebas físicas que implicaban a Moran, la policía encontró 12 fibras microscópicas en Christine que eran similares a las fibras encontradas en el auto de Moran. Moran fue arrestado en abril de 2009 y fue sentenciado y 6 de fire. En el juicio de Moran, 2 hombres que estuvieron encerrados con él mientras juicio fueron llamados a testificar y dijeron que él confesó el asesinato. El juicio duró un mes y finalmente Moran fue absuelto. El fiscal apeló la absolución y consiguió un nuevo juicio.
Usando gran parte de la misma evidencia del primer juicio como el testimonio de los Jessup, las confesiones en la cárcel y leavers, Maureen fue juzgado por asesinato una segunda vez. Esta vez fue declarado culpable. Aunque Maureen fue declarado culpable, varios expertos legales señalaron que había algunos problemas con su caso, además del hecho de que la policía persuadió a una familia afligida para que cambiara su historia. Para empezar, los informantes de la cárcel no eran creíbles. Uno de ellos había sido diagnosticado como zoopatológico, y el otro era un delincuente sexual que buscaba obtener una reducción de sentencia. En segundo lugar, las fibras que se encontraron en el cuerpo habían sido contaminadas por los empleados del Centro de Ciencias Forenses. Y los analistas que trabajaban en el caso sabían que las fibras habían sido contaminadas antes del primer juicio. Además, había fibras que respaldaban la declaración de inocencia de Maureen, y los analistas del Centro de Ciencias Forenses no se las entregaron al equipo de la defensa. Maureen apeló su condena, y para la apelación su ADN fue comparado con el ADN que se encontró en la ropa de Christine. El ADN excluyó a Maureen como el asesino, y fue liberado de prisión en enero de 1995 después de pasar 18 meses encarcelado. A Maureen también se le otorgaron $1.250.000 en compensación, y los Jessup le ofrecieron una disculpa oficial. Lamentablemente, después de una década de procesos legales contra el hombre equivocado, los Jessup no estaban más cerca de descubrir quién mató a Christine. Después de que Maureen fue descartado como sospechoso, la policía comenzó a investigar una lista de más de 360 sospechosos, pero hoy en día el caso se considera sin resolver. La policía tiene una muestra de ADN del asesino, pero nunca han podido encontrar una coincidencia. La policía piensa que es posible que él haya muerto o se haya mudado, porque no creen que ha dejado de matar después de asesinar a Christine. El famoso perfilador del FBI, John Douglas, piensa que probablemente Christine es su asesino y que él pudo haberla traído a su auto. Douglas también dijo que el hombre probablemente tenía 20 y tantos años, y lo más probable es que viviera en casa de sus padres. En Southfinder, él tenía problemas con sus padres o con su novia. Desafortunadamente, el perfil no ayudó a identificar al sospechoso. La familia Jessup todavía mantiene la esperanza de que el asesino sea capturado para que finalmente se haga justicia. Número 2. Los chicos en las vías del tren. Kevin Ives, de 17 años, y Don Henry, de 16, ambos de Alexander, Arkansas, mejores amigos. La noche del 22 de agosto de 1987, los dos amigos salieron a hacer cacería nocturna con linterna, que es una forma de caza nocturna. Horas después, alrededor de las 4:30 de la mañana, un conductor de tren y otros 3 miembros de la tripulación a bordo de un carga de Union Pacific vieron los cuerpos de 2 jóvenes tendidos sobre las vías. Los 4 hombres vieron parcialmente envueltos en una lona verde. El conductor hizo sonar la bocina de la locomotora, pero los jóvenes no se movieron. Aplicó los frenos, pero era imposible detener el tren de carga de 6.000 toneladas a tiempo, y el tren atropelló a los muchachos. La policía fue llamada a la escena sangrienta, y se determinó que los cuerpos eran Kevin y Don. La policía recogió los pedazos del rifle destrozado, pero dijeron que no encontraron la lona. El médico forense local les hizo un análisis de sangre a los adolescentes y concluyó que fumaron el equimarihuana y luego se quedaron dormidos en las vías del tren. Las familias de los muchachos no creían que el fallo tuviera sentido y le pidieron a la policía que reabriera el caso. 5 meses después de las muertes, el caso fue reabierto y un patólogo externo realizó una segunda autopsia. Él concluyó que los muchachos fumaron de 1 a 3 cigarrillos de marihuana y que estaban inconscientes o muertos cuando los pusieron sobre las vías. También dijo que Don había sido apuñalado y Kevin había sido golpeado con la culata de un rifle. Después de la segunda autopsia, las muertes fueron clasificadas como homicidio. Pero ¿quién mató a los 2 jóvenes y por qué los mataron? El primer sospechoso es un hombre misterioso que vestía ropa de camuflaje militar. Fue visto varias semanas antes de los asesinatos cerca de las vías del tren. Cuando un oficial de policía se le acercó, el hombre sacó una pistola y disparó varias veces al oficial antes de huir en la noche. Desafortunadamente, el oficial no pudo localizar al hombre y logró escapar. Otra teoría es que los chicos estaban cazando en una zona donde aviones que vuelan bajo dejan caer paquetes de envíos ilegales de drogas y Don y Kevin vieron algo que no debían haber visto. El ángulo de las drogas nunca fue investigado por la policía, y eso puede tener algo que ver con el fiscal Alice del asesinato después de que el caso fue reabierto. Cuando el caso fue cerrado, un abogado llamado Harmon se reunió con las familias y les dijo que él podía lograr que el caso se reabriera. Cuando se reabrió, quien fue elegido en 1991 como fiscal del 7º Distrito Judicial, pidió dirigir la investigación. Resultó que, en el momento de los asesinatos, Harmon estaba involucrado en el tráfico de drogas y estaba a los distribuidores locales.
A pesar de numerosas investigaciones sobre su actividad ilegal, Harmon logró mantener su trabajo como fiscal hasta 1996, cuando finalmente renunció después de ser acusado de agresión. En 1997, Harmon fue condenado por crimen organizado, extorsión y conspiración para traficar drogas, y recibió un total de 11 años de prisión. Harmon estaba saliendo con una mujer llamada Charlene Wilson, y en una declaración firmada tomada en 1993, los hombres mataron a Kevin y Dawn. También dijo que ella estuvo allí esa noche, y que ella misma apuñaló a alguien. Poco tiempo después, uno de los hombres que Wilson identificó en su declaración asesinado, y Wilson se retractó de su declaración. Wilson también fue condenada por su participación en el tráfico de drogas. Fue sentenciada a 30 años de prisión y obtuvo libertad condicional en 1999. Harmon fue liberado de prisión en 2006, y la policía dijo que nunca lo han considerado sospechoso en los asesinatos de Kevin y Dawn. A pesar de que nunca arrestaron a nadie en relación con el doble asesinato, la policía dice que el caso está oficialmente cerrado. Número 1. Holly Piranyan y Molly Bish. En agosto de 1993, Holly Piranyan, de 10 años, su padre visitando la casa de verano de sus abuelos en Sturbridge, Massachusetts, que tenía una población de Rayson de alrededor de 10,000 personas. A las 11:45 de la mañana del 5 de agosto, Holly y su hermano de 5 años caminaron por la calle para visitar a un vecino que tenía una nueva camada de cachorros. En algún momento, Holly y su hermano se separaron y solo su hermano regresó a casa. Su padre envió a su hermano mayor a buscarla, pero lo único que pudo encontrar fue uno de sus zapatos en la carretera. A las 12:30 la policía fue notificada de que había una búsqueda masiva. Lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de los buscadores, no se pudo encontrar a Holly por ningún lado. La desaparición de Holly sorprendió a muchas personas que vivían en la zona, y una persona que sintió mucha pena por la familia de Holly fue Molly Bish, de 10 años, quien vivía en Warren, Massachusetts, que está a unas 10 millas de Sturbridge. Molly escribió una carta a la familia de Holly que decía: "Lo siento mucho, desearía poder compensarlo. Holly es una niña muy bonita, ella es casi tan alta como yo. Ojalá hubiera conocido a..." Eventualmente, Holly sería encontrada el 23 de octubre de 1993, unos cazadores en una zona boscosa encontraron los restos óseos de la niña de 10 años. Desafortunadamente, encontrar el cuerpo no aportó ninguna pista y el caso eventualmente desapareció de los titulares. Casi 7 años después, el 27 de junio del año 2000, Molly Bish, quien ahora tenía 16 años, fue dejada por su madre en Commons Pond, en Warren, para su turno como salvavidas. Era apenas su segundo día en el trabajo, y alrededor del mediodía Molly desapareció. Se realizó la búsqueda más grande en la historia del estado, pero pasarían 3 años antes de que sus restos óseos fueran encontrados en una zona boscosa a unos 8 kilómetros de su casa. No está claro si los asesinatos de las dos chicas están relacionados porque no hay pruebas físicas que los vinculen, pero los casos comparten algunas similitudes. Ambas eran mujeres jóvenes blancas que fueron secuestradas a plena luz del día a unos 16 kilómetros de distancia entre sí, y ambas fueron abandonadas en una zona boscosa. Los dos casos también comparten varios sospechosos. El primer sospechoso en ambos asesinatos es un hombre llamado Gerald Bastoni. Un investigador privado sugirió por primera vez que Bastoni debería ser considerado sospechoso en 2011. El investigador privado estaba trabajando en un caso de custodia de menores cuando se enteró de que Bastoni había violado a la hija adolescente de su novia más de 100 veces en los años 90. Fue condenado por esas violaciones en 2011 y sentenciado a entre 10 y 12 años de prisión. Resulta que la novia de Bastoni era agente de bienes raíces y tenía un lugar en renta en la misma calle donde vivían los abuelos de Holly. Bastoni también vivía en Commons Pond Road, al mismo tiempo que Molly desapareció de Commons Pond. Después de que varios medios de comunicación empezaron a informar sobre la posible implicación de Bastoni en los asesinatos de Holly y Molly, él se cortó la garganta. Sobrevivió al intento de suicidio, pero murió de una enfermedad en 2014 mientras cumplía su condena por violación. Otros dos sospechosos en los casos son un par de hermanos llamados Randy y Rodney Stenger. Randy es considerado sospechoso del asesinato de Holly, mientras que Rodney es sospechoso del asesinato de Molly. El día que Holly desapareció, Randy fue entrevistado por la policía y respondió todas sus preguntas. Fue entrevistado porque en el momento del secuestro, él vivía en la zona boscosa no muy lejos de donde desapareció Holly. En los años posteriores al asesinato, el hermano de Holly, quien estaba con ella el día que fue repentino de ver a un hombre que no podía identificar,
En 2005, 12 años después del secuestro, él describió al hombre a un dibujante de la policía, y de ahí salió este retrato. El retrato casualmente se parece mucho a Randy, y la familia de Holly no supo que él era sospechoso hasta 2009. En cuanto a su hermano, Rodney fue arrestado en febrero de 2008 por apuñalar hasta la muerte a su novia desde hacía 25 años mientras vivía en Florida. Después de su arresto, miembros de la familia de su novia para recoger algunas pertenencias personales y encontraron una cartera vieja. En la cartera había una vieja tarjeta de identificación de armas de fuego de Massachusetts a Rodney, la cual fue renovada 2 meses antes de que Molly Bish desapareciera. La fotografía en la identificación se parece mucho a un hombre extraño que la madre de Molly vio merodeando por el estanque después de dejar a su hija en el trabajo. Incluso existe la posibilidad de que Molly y Rodney se hayan cruzado antes de que ella fuera asesinada. Molly obtuvo su certificación de salvavidas en el YMCA en Southbridge, que estaba a unos 3/5 de milla de donde Rodney vivía en ese momento. También se sabía que Molly caminaba por la calle en su lugar de trabajo y así conseguir un aventón a casa después de sus clases para certificarse. Un investigador privado cree que es posible que antes de conversado con Molly, quien era extrovertida y amigable, y que así él se enteró de dónde trabajaba ella. Ninguno de los hermanos ha sido acusado en relación con los asesinatos de Holly y Molly porque no hay pruebas físicas. Una última persona de interés en el asesinato de Holly es un hombre llamado David Pouliot. La policía encontró prueba estuvo en el área donde Holly desapareció. La policía no dijo cuál era la evidencia de ADN, pero sí mencionaron que Pouliot solía cazar y pescar en el área donde Holly desapareció. Pouliot sí tenía antecedentes penales, pero sus delitos no eran de naturaleza violenta ni sexual. Desafortunadamente, la policía no pudo preguntarle a Pouliot si sabía algo sobre el asesinato de Holly porque la policía descubrió que era su ADN en 2012 y él murió de un ataque al corazón en 2003. Con tantos posibles sospechosos, esperan que algún testigo se presente y proporcione algunas respuestas muy necesarias. Gracias por ver el video de esta semana. Si te pareció interesante, por favor danos un me gusta y suscríbete. Publicamos un nuevo video cada domingo, también gracias a todos los que ya están suscritos, ustedes son increíbles. Si te interesa ver otro video sobre asesinatos sin resolver, haz clic en uno de los videos que aparecen en la pantalla ahora. Pero eso es todo por esta semana, gracias de nuevo por vernos.